Bienvenidos a Café Budapest, el podcast del Juan de Mariana, en el que mantenemos conversaciones con personas interesantes, amigos de la casa. En este caso tenemos a Óscar Vara, viejo conocido nuestro, también imagino que el público le conocerá, es profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid y has sido muy prominente últimamente por tu canal de YouTube en el que hablas de geopolítica y relaciones internacionales. ¿Cómo empezó este interés por hablar de geopolítica y que te está funcionando también? Bueno, en origen lo de la geopolítica era, como decirlo, un vicio. O sea, leer muchos libros de política internacional y tal. Y además, con los dos colegas con los que hago, mis dos amigos con los que hago geopolinómicos, siempre hemos discutido mucho. Hemos viajado mucho el mundo, además. Fuimos a estudiar la transición económica rusa en el año 2000 y poco. O sea, que hemos estado muy activos en eso. Y el canal fue la gente la que lo fue pidiendo. Se me ocurrió hacer un par de vídeos, a la gente le gustaron. Tú ya sabes que al final somos esclavos de lo que a la gente le gusta. Petición popular, ¿no? Claro. Había demanda. Claro, la historia del pensamiento económico, vale, ya está muy bien. Yo creo que con Cantillón ya les pareció bastante. Y entonces a partir de ahí me dediqué al asunto. La verdad es que es muy divertido. O sea, yo lo hago porque me divierte, es la verdad. Y además que se va actualizando a diario. Es decir, no es historia del pensamiento económico, más o menos es siempre lo mismo cada año, ¿no? A tus alumnos. Es que la Sin embargo, esto es... Y fíjate qué tiempo para dedicarte un poco a estudiar geopolítica y política internacional. O sea, es un tiempo... Es un tiempo interesante. Estamos ahora mismo, a nivel España, en dos frentes, ¿no? El tema de Rusia, todo lo que implica, no solo directamente no nos afecta, pero sí económicamente y sí a nivel de nuestras alianzas, ¿no? Con la Unión Europea, la OTAN, ciertas conversaciones que se van dando, y, el Magreb. Entonces, si quieres, vamos a empezar por la parte de Europa del Este y luego seguimos y lo que vaya surgiendo. Lo que tú quieras. Bueno, estamos grabando esto a mitad de junio, lo digo para quien pueda ver este vídeo de junio de 2022, para quien pueda verlo en otro momento. ¿Cuál es la situación actual? Venimos de un momento en el que parecía que Ucrania, después de la retirada, digamos, del norte del país de las tropas rusas, parecía que había tenido una victoria, al menos emocional, ¿no? Bueno, claro, sí. Podemos decir así, emocional, ¿no? Y empezaba a tener grandes envíos de armas de Occidente. Ahora, sin embargo, parece que Rusia poco a poco está avanzando pedacito a pedacito en el este. ¿Lo ves así? Bueno, los que saben más que yo de cosas militares, ya desde un principio habían advertido que esto podía... Bueno, desde un principio no, porque el día de la invasión todos creíamos que esto se acababa en 48 horas y la cosa, el poderío de esa máquina perfecta de matar, que es el ejército ruso, iba a solucionar el problema en nada. La sorpresa fue cuando no fueron capaces. Y sobre todo no fueron capaces y empezaron a cometer muchos errores, que les llevaron a tener que cambiar de estrategia. Entonces, a partir de ahí es cierto que los expertos, aquí sí se les puede sacar, empezaron a advertir de las dificultades que van a tener los rusos para avanzar porque habían perdido mucho material y habían tenido bajas importantes. Eso implicaba que lo que es la masa de ejército profesional se había visto dañada. Y por otra parte que los ucranianos, si recibían una cantidad de material suficiente, podrían hacer que los avances rusos fueran muy lentos. Y eso es lo que hemos visto. O sea, fíjate, ahora estamos hablando de la ofensiva en Luhansk para conseguir toda la provincia, cuando en el primer tirón Rusia llegó a alcanzar el 90%, ocupar el 90% del territorio. Y ahora está por ocupar el 97%. Es decir, desde aquel momento hasta ahora solo han ocupado un 7% más. Y los avances son penosamente lentos y terriblemente lentos. Es una guerra que se ha convertido de desgaste en una zona relativamente pequeña. Ahí han concentrado todo el poder y se están tirando todo lo que pueden. Los rusos avanzan porque tienen todas las líneas de suministro en su territorio, es imposible atacarles. Y las tenían ya. Claro. En la parte del Donbass ya las tenían porque han ido durante años alimentando, ¿no? Lógicamente. Ya, lo que pasó en Kiev era todo lo contrario. Avanzamos en un territorio hostil y nos hostigan por todas partes. Y por eso se vieron en tantas dificultades y la obligación de retroceder. Pero ahora mismo los ucranianos están a la defensiva, yo creo que en todos los lados de ese pequeño frente. Luego existen las escaramuzas al sur en Jersón, en la provincia de Jersón, bueno, al otro lado del río, enfrente de Jersón, pero también ahí están en cierto modo a la ofensiva. No hay ofensivas ucranianas potentes porque no tienen capacidad de hacerlo. Hubo un momento que sí que parecía, ¿no? Que podían... Ya, pero es cuando vimos que alrededor de Kharkov se retiraban los rusos. Y nos hablan de ofensiva de los ucranianos, pero cuando leías a la gente que estaba sobre el asunto, te decía, no es una ofensiva, sino que los rusos se están yendo.
Y de hecho se ha visto en que cuando tomaron posiciones defensivas sin llegar a ya estar en territorio ruso, pues de ahí no se les ha sacado a los rusos, siguen estando en esas posiciones. ¿Qué sucederá en el futuro? Pues si siguen enviando armas los occidentales que permitan que ese avance sea cada vez más lento, pues a lo mejor una situación de tablas que les lleve a negociaciones. Eso es lo que más o menos ahora mismo espera todo el mundo. Pero es difícil decirlo, porque, como yo siempre digo, la guerra es un ser vivo. Y como tal ser vivo se va desarrollando, va habiendo oportunidades de comer por aquí, de comer por allá, y podemos ver sorpresas, yo no creo que extraordinarias, pero todavía en lo que queda de conflicto, que a mí me parece que todavía le queda bastante, podemos ver sorpresas, claro. ¿Crees que Rusia y Putin están preparados para una guerra larga, teniendo en cuenta también todo el ataque financiero, comercial, al que de una forma increciendo van a ir sufriendo, ¿no? Vamos a ver, pero cómo lo van a ir sufriendo es algo que no sabemos. O sea, no tenemos datos. Hoy nos enteramos que el ministro de Finanzas ruso no va a publicar más datos económicos de Rusia. No vaya a ser que la típico gente... de sistemas, ¿no? Claro, además ha advertido que es que, claro, así les damos pistas para que nos pongan sanciones. Entonces, no puede ser. A mí me sorprende que a estas alturas se les haya ocurrido esto y no antes. Porque era de suponer que desde el principio tú no querrías saber en qué situación económica estás. Más cuando te han planteado una serie de sanciones para perjudicarte. Pero como las sanciones financieras no tuvieron el efecto que se quería y las económicas no incluían a los hidrocarburos, Rusia tiene entrada de divisas y por lo tanto dinero fresco con el cual alimentarse el presupuesto público, que lógicamente habrá aumentado mucho sus partidas de defensa. Lo que hemos sabido es que ahora por la revalorización del rublo tan espectacular que enorgullecía a algunos prorrusos, por lo menos en las redes sociales, que obviamente no saben economía, por esa revalorización los ingresos fiscales por los hidrocarburos del gobierno ruso se han reducido. Claro, porque cuando cambias los dólares por rublos, pues son menos rublos, como la moneda está muy apreciada, y eso ha producido que se han reducido entre abril y mayo a la mitad esos ingresos fiscales. Pero aún así siguen siendo grandes ingresos fiscales. Tienen un superávit presupuestario y un superávit de balanza por cuenta corriente muy importante por los hidrocarburos que están vendiendo por los precios tan elevados a los que están, a pesar de que ellos han reducido la producción. Entonces, pasta tienen. Ahora empezarán a movilizar más gente. Yo no sé cómo lo harán, pero es lo que necesitan según los expertos militares. Si un experto militar en su casa, viendo los informes que vienen y los vídeos, llega a la conclusión de que es necesario tener más tropas sobre el terreno, los rusos lo deben tener claro desde hace tiempo y conseguirán más tropas. Y la movilización en Ucrania, sin embargo, es completa. Ellos están dando, en cierto modo, todo lo que pueden. Y eso seguramente le dará nuevas energías al ejército ruso. Entonces sí, yo creo que el asunto va para largo, a menos que pase algo extraordinario. Macron se salga con la suya, convenza a todo el mundo y siente a Zelensky en una mesa de negociación. Una mesa larga, ¿no? Sí, una mesa larga, con el propósito de que Zelensky haga cesiones. Pero al final tienes razón en que parece que los ingresos por hidrocarburos y demás, ¿no?, del Estado ruso no se han reducido, se mantienen y es posible que se mantengan. Se han incrementado. Bueno, la verdad es que están ganando más dinero que ganaron el año pasado. Sin embargo, la economía rusa ya sabemos que está entre la española, entre la italiana y la española, similar a la de Texas, que es un estado productor también, ¿no?, de hidrocarburos. ¿Hasta qué punto puede resistir una economía de este tamaño, pues como Texas, por ejemplo, en el largo plazo contra todo Occidente y algunos países sueltos por aquí y por allá que les están, pues de alguna forma bloqueando, ¿no? Sí, pero aunque eso es cierto. Y que la política de la Unión Europea, aunque ahora mismo no puede ser todo lo que quiere ser, pero poco a poco, mes a mes, a final de año, creo que los contratos de Polonia terminaban, sí, y ya asumían que tenían que buscar alternativas. Los países bálticos lo tienen clarísimo. O sea, la tendencia es hacia ir prescindiendo. Entonces, sí. A más tiempo corra... O sea, el cálculo de Putin, evidentemente, es el mundo ha cambiado. Yo quiero tener un lugar entre las tres grandes potencias económicas que existen en el mundo, Estados Unidos, China y la Unión Europea, y la única posibilidad que tengo de hacerme sitio es una jugada de fuerza, porque económicamente sí soy el proveedor de la energía y tal, y eso me da, obviamente, y lo estamos sufriendo, una gran posición o una gran palanca, pero en todo lo demás
soy dependiente. Y es cierto que las sanciones donde le harán daño a la economía rusa es ahí. Entonces, toda la reducción del Producto Interior Bruto que vamos a ver, que los rusos estiman el 7,5% de caída del Producto Interior Bruto, otras instituciones están más o menos en los mismos parámetros, eso va a venir por el lado de que yo no puedo importar maquinaria, yo no puedo importar repuestos, yo no puedo importar todo ese tipo de componentes con los que trabajo, con los que mi sistema productivo trabaja, y que además tienen difícil sustitución por parte de China, porque ellos utilizan una serie de maquinarias en las que están especializados principalmente los alemanes y son difíciles de sustituir, y entonces eso me va a hacer un daño. Pero tendré que ir buscando la transición a otro sistema productivo con otra maquinaria, con otro capital, es decir, hacer una renovación, una reestructuración de toda la capacidad productiva. Y eso les llevará, lo que sea, un tiempo, imaginemos que un año, o 2 años, que lo que sea. Entonces van a tener una decadencia. El problema a medio y largo plazo es que Europa no va a querer saber nada de Rusia. Y por lo tanto, llegará el momento, veremos el momento en que no les compremos más petróleo, no les compremos más gas, ni no les compremos casi más nada. Y ese es quizá el coste que Putin habrá calculado. ¿Puedo yo vivir teniendo relaciones internacionales o comerciales con China, con la India, con el resto de países y prescindir completamente de la Unión Europea? Y seguramente pues habrá tomado la decisión de sí, vale. Y sabemos que en el cortísimo plazo no van a poder hacer otra cosa más que seguir comprándonos el petróleo y el gas, con lo cual tiramos para adelante. Y conseguimos una posición de fuerza, ser otra vez respetados, tener un colchón territorial más grande en lo que es su frente occidental. Bueno, pues esa es más o menos su apuesta. Es un cálculo que puede hacer, pero bueno, ya hemos visto que los cálculos no le han ido bien, ¿no? O sea, él esperaba... Es que se me olvidaba que lo que quería añadir sobre la economía rusa. Es que es verdad cuando decimos la economía rusa, el Producto Interior Bruto está entre esta y esta, cercana a la española y tal, pero tenemos que entender que la economía rusa no es una economía normal, en cierto modo. No es normal por 2 razones. Primero, por aquello a lo que se dedica, que es estar en la cadena de suministro en el principio, en cantidad de cosas diversas, además de forma importantísima, en minerales que son esenciales para la industria, obviamente los hidrocarburos, también en los alimentos, pero por otra parte es que tiene el 40% de la población en el campo. Luego, cuando hablamos de Rusia, tendríamos que restarle a un 40% de población en el que el Estado se gasta muy poco y que viven, bueno... Que es casi economía de subsistencia. En muchos casos es así. Quiero decir, con ganado, con tu huertito. A mí me cuentan cosas, los amigos que están... Yo tengo amigos casados con rusas. Y entonces me cuentan 2 amigos. Entonces me cuentan cosas y dices... Pues no puede ser cierto. Sí. Mi suegro todas las mañanas enciende una fogata debajo del camión para arrancarlo. Es que eso me recuerda a, no sé... cosas que me contaba mi abuelo. Claro, bueno, cosas de España, que yo posguerra civil, ni siquiera casi. Cosas que yo ya he visto, que soy bastante viejuno. Entonces, esos son, en cierto modo, 2 ventajas, porque le da una gran resistencia a los problemas económicos que otros países hubieran sufrido de manera más intensa. Y bueno, creo que fue Lavrov, ¿no?, el ministro de Exteriores, que dijo que no habría paz, o sea, que dentro de las negociaciones de paz tenían que estar la retirada de las sanciones occidentales. Sí, claro. Sin embargo, no parece que por Occidente vayan a ir por ahí. O sea, la paz tiene que ser algo que hable de Ucrania, solo de Ucrania, y hasta qué punto... Déjame ser escéptico. ¿Respecto a quién? Respecto a que los rusos exijan... Respecto a nosotros. Ellos yo sé lo que van a exigir. Okay. Pero respecto a nosotros yo soy escéptico. ¿Por qué? Porque es verdad, y esta también una de las cuestiones de las que sacamos pecho al principio del conflicto, porque evidentemente Putin jugaba con ello, nosotros somos débiles por el flanco de la opinión pública. Muy débiles, de hecho. Claro, y eso lo estamos viendo ahora mismo. O sea, ahora mismo, ¿cuál es el problema número 1 en España? La inflación. La inflación es un mal que se siente de forma inmediata. Tú vas a la tienda y dices, lo que antes me costaba llenar un carrito, ahora me cuesta el 50% más. ¿Qué leches está pasando? Entonces, inmediatamente todo el mundo se gira al gobierno a decir, oiga, usted haga algo. Todos sabemos que el gobierno tiene pocas alternativas, o al menos que haga una política fiscal contractiva de la pera, para tratar de dominar la inflación, pues no tenemos controles de precios, no, por Dios, o sea, esto va a ser peor. Es verdad que en el tema de la energía, como el mercado está organizado como está organizado, pues tienes un cierto juego.
Pues ya hemos visto que el juego pues siempre tiene alguna trampa. O sea, yo hago el juego de topar el precio, de ponerle un precio máximo al gas para que eso entre dentro del cálculo del precio de la electricidad, de forma que baje, por así decirlo, la remuneración de todos los factores productivos y por lo tanto baje el precio. Pero claro, hay que compensar al tipo que compra el gas a 10, pero solo lo puede vender a 7. Y claro, como lo vamos a pagar nosotros, pues el procedimiento de cómo lo vamos a pagar también es relevante en toda esta historia. Entonces yo pensaba que lo que iban es a cargarle una especie de déficit tarifario que nos los iban a cobrar a lo largo del tiempo, pero no sé, parece que ya hay un proceso más dinámico, porque el primer día que ha habido el cálculo con ese precio topado, resulta que pagamos más que antes. Hablas de la excepción ibérica. Sí, de la excepción ibérica, pero quiero decir que ¿qué alternativas tiene el gobierno? El gobierno no tiene muchas alternativas. Entonces la inflación va a ser un problema que va a ir penetrando en todos los hogares, que ya ha penetrado en todos los hogares, pero que va a tener un efecto creciente. Entonces en algún momento alguien se girará a preguntarse por qué los precios realmente están tan altos. Hombre, yo creo que la gente se lo pregunta ya. Ya, pero quiero decir, esto, es que le den las esto es por culpa de Putin. Correctas. O sea, Putin es el que nos está prohibiendo tener más petróleo. ¿Por qué si no hay sanciones a los hidrocarburos estamos teniendo los precios tan altos? Y entonces descubrirán que hay sanciones secundarias al transporte de los hidrocarburos, al aseguramiento de los envíos, que están interrumpiendo el que traigan los petroleros traigan el petróleo para acá. Y es ahí cuando yo creo que empezaremos a encontrar un problema político, ¿no? A la gente la empezarán a señalar. ¿Por qué estamos en esa guerra metidos? Esto no se puede gestionar de otra forma. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Crees que la opinión pública puede llegar a forzar a diversos gobiernos? No creo que en España, pero en Alemania, por ejemplo, ¿no? que tiene esa importancia. Cuando la inflación va, pues, como dices tú, ¿no? Continúe mes a mes, vaya mellando, la opinión pública llega a decir, oiga, gobierno de Alemania, tenemos un ministro de Exteriores que haga algo, que pare esa guerra, que termine esto y que volvamos a la normalidad. ¿Crees que esto puede suceder? ¿O que la población europea va a asumir el coste? Yo no sé si va a suceder por esa vía. Sí, porque en el caso de Alemania está muy de perfil. Porque desde sabe luego, que está ¿no? en primera fila. Desde luego. Y que el problema energético para ellos es un problema gravísimo. Gravísimo. No pueden prescindir del gas ruso y no pueden prescindir del petróleo ruso. Totalmente no pueden. Entonces, lo hemos visto desde el principio. Han estado buscando soluciones 1000. Y todos los acuerdos a los que se está llegando para traer gas de otros sitios van a ser acuerdos que se van a producir efectos en los próximos años. Entonces, los alemanes descubrieron las regasificadoras flotantes, les parecía un gran invento, compraron una, pero resulta que para instalarla hay que hacer una serie de obras, luego hay que llenar el barco ese maldito de gas y todo eso pues demora tiempo. Entonces ya tienen otras 4 apalabradas, porque tampoco quieren hacer inversiones en algo que no van a utilizar a largo plazo. Ya bastante esto es muy alemán, ¿no? Claro, bastante les duele tener que haber cerrado el Nord Stream 2, el gasoducto que viene desde Rusia por el hecho del Báltico. Claro, bastante les duele, porque por ahí estará la solución, metíamos un gas baratísimo. Entonces, los alemanes están un poco de perfil. Dicen, eran 20-30 años de garantía de la industria alemana funcionando a pleno gas. Y tienes tiempo de hacer eso, ¿no? de la transición energética, como tú quieras, además, sabiendo que todas las energías renovables, que son muy caras, necesitan de una energía que pueda entrar en cualquier momento cuando ellas no sean capaces de generar energía, es decir, cuando no haya sol y cuando no haya viento, que estas cosas también pasan. A lo largo del año resulta que ya no hay bastante viento para generar la energía. Parte de los primeros repuntes de la inflación, recordemos que vinieron de eso, de que no había bastante viento y por lo tanto no se generaba bastante electricidad, ¿no? en el Mar del Norte. O sea, por ahí empezaron los problemas y luego que Vladimir empezó a cortar el grifo un poco, empezó a cerrarlo un poquillo, empezó a modular. Entonces, yo no lo sé. Lo que yo creo es que los políticos empezarán a hacer un cálculo de cuánto les puede costar en términos electorales la inflación y de a quién le puede beneficiar en términos electorales la inflación. Yo creo que más va a venir por ahí que por grandes manifestaciones de la gente, sino si empieza a haber un malestar social, ¿quién puede capitalizar ese malestar social? ¿Y cómo me puede afectar a mí? Y ahí es donde yo creo que empezarán a verse manifestaciones como la de hoy de Macron. Zelensky tiene que reunirse Zelensky tiene que reunirse con Putin, tienen que empezar a hablar, habrá que hacer algún tipo de
cesión, Es que haya garantías, eso sí. Es que el tema de las cesiones, claro, es muy complicado y levanta nuevas preguntas. Si ahora mismo Zelensky cede, firma por Crimea, vale, nos olvidamos ya de Crimea, y bueno, pues una especie de sistema especial para estas dos zonas, el Donbass, pues bueno, muy independientes y tal y cual. Mucha gente podría preguntar, incluso en la propia Ucrania y en Europa, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué ha sido? Si al final las condiciones son peores que las que teníamos al inicio de la guerra, que simplemente era, pues mira, di no a la OTAN, oficialmente, di no a la Unión Europea, y ya está, y nos limpiamos las manos, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántas muertes ha hecho, no? Estoy de acuerdo contigo, pero... ¿Cómo va a vender eso Zelensky? Siempre pues mal. O sea, Zelensky sería un cadáver político a partir de ese momento, seguro. O sea, todo lo que Zelensky ha ganado como capital político por ser el héroe, el líder, no marchándose, sí, estando allí como en medio de las bombas, pues obviamente lo perdería. Pero es que es posible que no lleguemos a una situación así, sino a una situación de alto el fuego, en la cual se marque una línea de demarcación como se produjo en 2014, y que aquí tengamos un paralelo 51, me parece que es el de Corea, ¿no?, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Que no terminamos la guerra, no tenemos un armisticio, no hemos llegado a un acuerdo de paz, pero hay un alto el fuego. Entonces cada uno a su frontera, hacemos una zona de exclusión que tenga no sé cuántos kilómetros de ancho. Y esto lo podría vender... Y en el futuro ya veremos si nos seguimos pegando. ¿Esto lo podría vender Putin en casa como una victoria? Es que porque en el momento en el que terminen las hostilidades, ya Ucrania puede decir, bueno, Putin, pues yo ya quiero entrar a la Unión Europea, seguro, OTAN y demás. Putin yo creo que lo que haría es algo parecido a lo de Crimea. Sí, hemos llegado a esto, pero el territorio es nuestro y no lo anexionamos. Referéndum. Vamos a hacer referéndum y no lo anexionamos. Y quedará como y esto es conflicto... parte de Novorossiya, de la nueva Rusia tradicional, y los rusos encantados que hemos recuperado, y además no hemos cerrado nada. Mañana, si nos apetece, hacemos otro estirón y a ver hasta qué más nos quedamos. O sea, no me extrañaría que al final hubiera una solución así, muy chapucera, muy insatisfactoria, sí, pero que cerrara el conflicto por ahora, bueno, y que se hubiera garantías. ¿Y sin sanciones o...? No, yo creo que las sanciones, desde el punto de vista europeo, yo creo que las sanciones se van a seguir manteniendo. O sea, yo creo que eso sí es una apuesta geopolítica. Sí. Es decir, mira, no depender de desenchufarse. Se acabó Rusia, sí, habrá levantamiento de sanciones a algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que las sanciones a los fertilizantes son un error. Porque lo que estás haciendo es producirle un daño a terceros muy grande. O sea, cuando en Perú de repente ven que se les repunta el precio de los alimentos, es por los fertilizantes. Y eso al final va a acabar siendo un lastre diplomático para nosotros. O sea, nos exigirán países africanos, países de Hispanoamérica, que eso se levante porque les está perjudicando directamente a ellos. Mientras que el asunto de los cereales yo creo que puede tener más solución, porque se encontrarán salidas a los cereales de Ucrania, quizá más caro, pues el envío que se ha enviado a través del Báltico, los envíos a través de Rumanía, yo creo que eso más o menos se puede más o menos solucionar. Existen reservas por ahora para mandarle a otros países. El asunto de los fertilizantes es muy delicado, porque si no hay fertilizantes no hay agricultura, no hay rendimiento. Si no hay rendimiento, yo no sé cómo muchos países van a poder generar sus cereales. Y eso sí puede ser un follón. Y además estamos con el asunto de los fertilizantes desde hace mucho tiempo. Desde las elecciones de 2019 de Bielorrusia, cuando Lukashenko dio pucherazo y se le impusieron. Y eso ya empezó a afectar mucho a las empresas de fertilizantes europeas, por ejemplo las belgas. Entonces, yo creo que va a haber esas cosillas. Yo creo, vamos, esto digo yo creo, pero obviamente es todo especulativo. O sea, pero es que me da la sensación, por lo que leo últimamente, me da la sensación de que el tono y el lugar, la dirección a la que vamos es oye, vamos a modular, vamos a tratar de que se sienten, que negocien, que lleguen a un alto el fuego. Si es insatisfactorio nos da un poco igual, pero vamos a corregir la situación económica, porque es que si no, al final los que van a pagar son los políticos, que son los que muy alegremente fueron a la sanción inmediatamente porque no queríamos ir a una guerra. Entonces, ¿cuál era la solución cuando no quieres pegarte de tiros con el malo? Pues vamos a poner sanciones. ¿No crees que al principio el cálculo de Putin, y basado en las experiencias recientes, él se esperaba una especie de pues como Armenia-Azerbaiyán, ¿no? Que fue un tema de semanas, sí, y unas nuevas líneas,
y ahí se queda hasta la siguiente, ¿no? Hasta dentro de 15 a 20 años y ahí ya veremos, ¿no? Y sin embargo, es posible que sea así, por el final que tú intuyes más probable, pero bueno, la guerra no habrá sido 2 o 3 semanas, sino que habrá sido larga, costosa. Hay que tener en cuenta también la pérdida de soldados, bueno, de Ucrania. Ya no hay, el país va a quedar devastado, va a ser muy caro reconstruir todo, y luego a nivel demográfico, toda la gente que se ha ido a Polonia y demás, a saber si vuelven o no. Pero en Rusia también. O sea, Rusia tiene un problema demográfico muy grave. Leí un análisis que decía que una de las posibles razones que hubieran empujado a Putin a hacerlo es porque no iba a poder hacerlo en los próximos 50 años, porque no iba a tener casi jóvenes para levantar un ejército lo suficientemente grande como para una aventura de este tipo, ¿no? Era ahora o nunca. Lo que pasa es que Putin no hubiera estado ahí. No. Y eso yo creo que también ha sido un factor importante. ¿Tú crees que sin Putin estas cosas no sucederían? No me refiero a eso, me refiero a que Putin tiene 70 años. Entonces él no estará, dentro de 50 claro. no iba a estar. Él quiere un legado. Ahora está. Él quiere un legado ya. Él quiere una Rusia concreta, y la quiere desde el principio, pero desde el principio no ha podido. Él pensaba que Occidente le dejaría un sitio para tomar fuerza, pero los Estados Unidos no son un país que suele estar en esa línea de no, te voy a dejar que seas fuerte. Más bien no. Y en el caso de los rusos, realmente qué obstáculo la puso... propia política rusa, lo que contábamos cuando hicisteis el Free Market Roadshow, que yo contaba allí, la historia de que durante los años 90 los americanos empezaron a tener mucho miedo a que Rusia volviera a algún tipo de poder autocrático que quisiera resucitar sus fronteras más cómodas, que necesitan más espacio a su alrededor. Entonces, eso es una posibilidad en Rusia permanente. Yo es una broma que siempre he hecho con los amigos y también con los alumnos, de que si a cualquiera de nosotros nos ponen de presidente de Rusia mañana, nos sentamos en la silla, alguien nos explica el problema, le decimos, a ver, pues vamos a invadir, o sea, esto como en el Risk, o sea, vamos a atacar inmediatamente, pero no vamos a esperar mucho, inmediatamente vamos a atacar Ucrania, nos vamos a quedar con Georgia y vamos a ver si las repúblicas de Centroasia no acaban otra vez en nuestro poder. Me ha recordado esto, no sé si conocerás los videojuegos estos de Europa Universalis y el Victoria. Sí, le encantan a mi hijo mediano. Soy muy fan, y pues cuando me da por ir al Principado de Moscovia, pues lo primero que hago es expandir, coger terreno hasta que puedas. Es que es una... O sea, ¿qué tengo alrededor? Llanuras. O sea, puede venir cualquiera que se ponga a andar llega aquí fácilmente. ¿Y dónde le paro? Es que Rusia tiene ese problema. Tienen el trauma y experiencia pues de los mongoles, ¿no? Yo creo que es algo que marca mucho el espíritu. Eso está claro, porque Iván III lo primero que hizo fue decir, el problema han sido los mongoles, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y por aquí al no principio vuelvan. fue la expansión a alejarnos de ellos. Iván IV fue, no, vamos a expandirnos para evitar que lleguen. Y luego los europeos, que los europeos también les hemos dado muchos problemas, Efectivamente. Al final, una de las... Y tampoco para no estar mucho tiempo en este tema, ¿no? Una de las razones, ¿no?, que Putin esgrimió, y luego posteriormente en el discurso de la gran victoria patriótica y demás, repitió, era pues que tener a la OTAN en sus fronteras era un peligro estratégico, que primero que le habían mentido diciendo que esto no iba a pasar, pero bueno, que era un peligro estratégico. Mucha gente en España, y noto por comentarios que leo en internet y demás, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, mucha gente considera que esto es cierto. Es decir, que una Ucrania cerca o de la mano de Occidente, ya sea por la OTAN o la Unión Europea, supone un peligro estratégico a la existencia propia de Rusia. Yo siempre digo, en ese caso, y puedes decirme si estás de acuerdo o no, que bueno, la frontera OTAN o Unión Europea-Rusia ya existe desde el 2004 con Estonia, Letonia, Lituania, y en ningún momento ha habido ninguna idea de atacar por estar frontera con frontera Rusia, ¿no? No ha habido ningún ataque, y sin embargo ellos tienen Kaliningrado, que es un portaaviones en el corazón de Europa, y aquí nadie se queja, ¿no? Es decir, ¿esto tiene sentido? ¿Realmente Ucrania hace tanto daño a la posición estratégica de Rusia en el mundo? Yo creo que ahí hay tres cosas. Una es la posición del país sobre el Mar Negro, que es un mar especialmente importante para ellos porque es la única salida factible a un mar templado que tienen.
y por lo tanto dominar el Mar Negro es muy importante para ellos porque le da una herramienta de presión sobre Turquía para que Turquía jamás se le ocurra cerrarles el paso al Mediterráneo, que puedan pasar por los estrechos turcos tranquilamente. Entonces tiene una posición estratégica que obviamente es muy importante. Es verdad que les acerca a Europa, les mete más cerca de Europa. En términos geopolíticos, o mejor dicho geográficos, a Rusia le interesaría estar en los Cárpatos y tener obviamente también los países bálticos, entonces tendría una línea de defensa contra cualquier aventura. Y también, hombre, por lo ideal es hasta el Elba. Claro, ya que eso estamos, es lo ¿no? ideal. Lo ideal Ya es que hasta el estamos. Elba, porque el Elba te da un frente, el más estrecho posiblemente, entre la Selva Negra y el mar. Entonces eso sería ideal. Pero efectivamente lo que les gustaría es tener, ya se puede pedir, pues hasta Dinamarca, porque Claro. no tendrían el problema de los estrechos. Sí, claro. O sea, si tú te pones en el mapa, ¿qué es lo que me interesaría? Pero es cierto que les interesa estar más cerca de nosotros para tener también más espacio. Luego hay un segundo elemento, y es que Ucrania es un país ruso, en cierto modo. Entre comillas, Pues Rusia es un país ruso. Sí, ucraniano. un país ucraniano. Por ejemplo, este de Nueva Rusia, ¿no? Nueva Sí, Rusia, la ¿no? Nueva Rusia. Bueno, es que podría ser al revés. Que ¿no? Efectivamente. Que lo que es Y Moscovia es la nueva el Rus. mito del Rus de Kiev fue un mito, que se supone que es algo que pasa en el siglo IX, pero que se explica en el siglo XI. O sea, es este tipo de cosas de necesitamos que la dinastía tenga algún pasado superferolítico y entonces nos inventamos una historia mítica que implica que ellos desde siempre, y vienen de un sitio maravilloso. Vale, bueno. Pues, Y que las élites eran los varegos, ¿no? Que sí, son sí, vikingos. pero y... que en algunos Sí. libros de historia dice que allí en el siglo IX no se ve nada vikingo. Que lo vikingo es muy posterior, muy posterior. Entonces que las batallas aquella del monje Néstor con la crónica, ¿cómo era? Crónica primaria, o sea, tú fíjate, la crónica primaria o primigenia, de aquí nacimos, de aquí salimos. Pues que en fin, que es la típica estrategia del poder para autojustificarse y darse pues un pasado además que sea estupendo, mítico, maravilloso. Pues estas cosas obviamente yo creo que son importantes. Son mitos fundacionales que toda nación tiene. Y muchos Por estados supuesto. tienen, ¿no? Si eso no cabe la menor duda. En el caso de Ucrania y Rusia es que lo comparten, ¿no? Y Bielorrusia comparten el mismo mito Sí. fundacional, ¿no? Y luego hay un tercer factor que yo creo que es muy importante, del que no se suele hablar, y que se ve reflejado en lo que pasó también en Bielorrusia, que es el peligro de contagio occidentalista. O sea, el hecho de que de repente tu población empieza a pensar que esto de Occidente, esto de la libertad, esto de que tengamos unas sociedades en las que la gente pueda optar porque su estilo de vida sea el que le dé la gana a él, eso pueda pasar en Rusia. Entonces, cuando se produce lo de Bielorrusia, lo que se produce es que unas generaciones más jóvenes lo que desean es vivir a la europea y no vivir a la, entre comillas, soviética, que es más o menos pues lo que tiene allí montado Lukashenko. Porque Lukashenko, recordemos que era un dirigente soviético de una granja colectiva que pasa a la política, al comité correspondiente y acaba teniendo el poder en el momento de la transición económica de la Unión Soviética a esa independencia que van obteniendo las distintas repúblicas porque estaba en la Constitución de la Unión Soviética, aceptado por Lenin por una serie de motivos extravagantes que no vamos a contar ahora. Entonces, claro, tú dices... Podrías, No, pero porque él lo que quería era jugar la baza de los nacionalismos independentistas en los países de influencia rusa, especialmente en Ucrania, con la intención de que estos se sublevaran contra los zares. Entonces la idea principal era cómo vamos a negarles la independencia. Pero esto es lo de siempre, yo te dejo que tengas ahí una llave de independencia que tú sabes que nunca vas a usar. Porque como si te ocurra usarla, vamos a tener problemas. Entonces, este tipo de medidas fueron muy potentes para apaciguar y domesticar los movimientos independentistas. Entonces, en Bielorrusia se da esa situación. Oye, es que la gente está votando que quieren ser occidentales, que quieren ser proeuropeos, que es que esto se me une a la Unión Europea. ¿Qué pasaría si eso ocurriera en Rusia? Me salen partidos prooccidentales. Que como le dijo... quizás se desarrollaría el país, claro, y se normalizaría, sí, y tendrían desde una Rusia potente. Desde el punto de vista de la mentalidad de Vladimir, esto no es aceptable. Yo me acuerdo, contaba Vernon Walters, el que fue embajador español de Estados Unidos en España, que tuvo una reunión con Franco ya a última hora, cuando Franco estaba muy mayor, y le preguntó: caudillo, ¿usted qué piensa que va a pasar cuando usted muera?
Y Franco le dijo, pues que aquí habrá democracia, pornografía y esas cosas que les gustan a ustedes los americanos. Pues esto es un poco la sensación que tiene Franco, digo, que tiene Putin, perdón por el lapsus lingüe. Es la idea de que yo no quiero que aquí haya esas cosas que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque Rusia es un problema tan complejo que necesita un poder centralizado. Y no podemos permitirnos un proceso democrático que imagínate que diera como resultado el desmembramiento. Sin embargo, es una federación y ciertos poderes sí que recaen como en los gobernadores. Sí, claro. O sea, es que está, en ciertos sentidos, administrativamente bastante descentralizado. Acuérdate que cuando se produce la caída del muro y se produce ese juego en las repúblicas en las que muchos políticos juegan la baza del nacionalismo para obtener la independencia, Rusia entra en un caos que se detiene cuando sube al poder Putin. Y Putin, si yo no recuerdo mal, esto es ciertamente un recuerdo, o sea, tendría que ir a buscar, los recuerdos, como todos sabéis, son muy traidores, pero yo tengo el recuerdo de que Putin cambió la constitución, nombró a 7 supergobernadores que estaban por encima de números concretos de oblast, de las regiones y de las repúblicas, y a cada uno de ellos les dio un cuerpo de ejército. Lo cual quiere decir que vosotros sois independientes, tenéis una tal, pero sobre vosotros hay un supergobernador que tiene infantería, artillería, no sé si me explico. Entonces, id allí, o sea, dispersad la buena nueva. Id por los mundos rusos a explicarles que Rusia ya no es esto del centrifugado, que todos estamos jugando lo mismo. Y de hecho, el límite lo puso en Chechenia. Bueno, Chechenia fue el cambio de paradigma, antes, ¿no? Había empezado antes el problema, en el 94, pero sí, él lo cerró. Y lo cerró. Aquí ya esto no sucede. Bien, es cierto que los chechenos lo que hicieron en Rusia fue pavoroso. Fue pavoroso. El secuestro de aquel teatro. Del teatro. En el que murieron cientos de personas. Es verdad también que tengo recuerdos de eso. Murieron muchos ahogados en las escaleras porque como se metió en el teatro un gas narcótico, sacaban a la gente dormida. Y les dejaban en las escaleras porque no habían planificado las operaciones especiales suficientes ambulancias. Y llovía mucho. Entonces mucha gente murió ahogada en las escaleras, dormida y ahogada. Pero luego estuvieron los ataques a edificios civiles, o sea, derribaron dos bloques de edificios, mataron a 200 personas, o sea, pero de los chechenos era una cosa, en fin. Por eso, por ejemplo, Putin cuando llega al poder y se producen los atentados de las Torres Gemelas, él se propone como aliado a los Estados Unidos, o sea, contra el terrorismo, lo que queráis. Y aprobó la guerra de Afganistán, ¿no? Dijo lo que necesitéis. Y por eso pudieron estar en Tayikistán, me parece que es donde tenían la base, y en usar el espacio Kazajistán. Pues no hubieran podido estar sin permiso ruso. Es quizá en esos momentos donde se podría haber llegado a algún tipo de acuerdo con Putin. También en esos momentos, 2008, 2009 creo que es, cuando Putin propone que la Unión Europea tenga un acuerdo de libre comercio con Rusia y que el libre comercio vaya desde Gibraltar hasta Vladivostok. ¿Y por qué no se hace esto? Porque yo a veces comento, digo que la solución hubiera estado, ahora ya es tarde, pues ofreciendo a Rusia estar en la OTAN y estar en la Unión Europea, con ciertas condiciones, pues necesitas 5 o 10 años cambiar tu ejército un poco de esta forma, y a nivel económico, pues abrir mercados y tal, que tampoco es tan rápido, pero una serie de reformas con un calendario claro, y se hubiera acabado el problema. Los rusos serían más prósperos. Uno nuevo, o se hubiera iniciado uno nuevo, una Rusia mucho más fuerte. Y yo creo que es un problema esto. Una Alemania fuerte no es un problema ahora. Porque necesitábamos primero que Rusia fuera un país democrático. Y en todos los pasos que iba dando, eso no pasaba. Todo lo contrario. Iba a un poder cada vez más centralizado, una cleptocracia, claramente. Hubo momentos que Rusia crecía al 7% y muchos decíamos, podría crecer más. Podría ser un milagro como el chino. Claro. Pero como tienen controlado todo, porque en cada gran empresa existe un tipo que ha salido del ejército, de la policía o del KGB, bueno, del FSB, y todos son de la camarilla y son amigos de Vladimir, la competencia no es posible. De San Petersburgo. Sí, claro. Hay muchos amiguetes. Ahí salió Roman Abramovich, por ejemplo. Abramovich era un conseguidor. Había muchos gente por ahí que claramente Vladimir confiaba, el tío Vlad, para tener controlado el país. Y yo creo que es una de sus obsesiones, tener controlado el país, que haya partes que sí, la gente lo hace como quiera, pero Rusia
debe ser defendida de la posibilidad de la dispersión del poder, de la dispersión de decisiones, de que alguien que no tenga clara la idea de lo que debe ser Rusia acabe en el poder. Y quizá tenga razón, no sé. Yo soy como tú, pienso, porque fue muy emocionante, cuando cayó el muro de Berlín y empezaron las reformas democráticas y del libre mercado, todos pensábamos, caramba, esto va a ser buenísimo para el futuro, o sea, y va a suponer cambios tremendos. Y imagínate una Rusia democrática aliada de Europa, o sea, Europa sería la pera limonera. Pero sí, hubo muchas desconfianzas, ocurrió algo muy parecido con Turquía. Acordaos que Turquía también estaba a punto de entrar en la Unión Europea hasta que alguien echó cuentas de qué poder de veto tendría y de voto en la Comisión Europea y demás, y dijeron, espera, que estos van a ser el país más poblado y con más influencia. Y entonces dijeron, no. Este invento nos lo hemos inventado entre franceses y alemanes, y no, esto no puede Sin embargo, ser. los alemanes estaban a favor. Sí, pero no En ese un momento, momento no sé que ahora. se cambió completamente de opinión. Precisamente por eso, ese tipo de cálculos al final son importantes. China es un actor importantísimo. En los últimos 20 años se ha colocado como la alternativa a nivel geopolítico del mundo, a nivel económico, ya en PIB total, bueno, depende cómo se mida, está ya casi a la par, no en PIB per cápita, pero bueno, es un actor principal, ¿no? ¿Cuál es su posición en el caso de la guerra de Rusia con Ucrania? Porque mucha gente da por hecho que está del lado de Rusia. Sin embargo, yo percibo que se pone un poco de lado, plantea algunos peros a Occidente, pero sabe que Occidente al fin y al cabo es su principal cliente, básicamente, que Rusia no está, creo, ni entre los 5 primeros, ni entre el top 10 de sus clientes. O sea, es un aliado, una amistad estratégica, pero no llega a ser aliado, creo que dijeron hace muy poco. Entonces no está tan claro realmente el apoyo chino a Rusia. ¿Cómo lo ves? Sí, porque sin embargo le puede venir bien esto para sus reclamaciones dentro del Mar Amarillo y de Taiwán. Yo creo que eso que has dicho de una amistad estratégica, que es un buen concepto, o una buena forma de definirlo. No creo que quieran que Rusia, ¿cómo decirlo?, salga completamente indemne de este conflicto, pero no quieren que salga derrotada. O sea, algo que creo que le convendría a China es que Rusia salga tocada. Ya veremos qué produce eso. Por ejemplo, una debilidad de Rusia permitiría una mayor influencia en Centroasia por parte de China, una mayor influencia quizá en las regiones siberianas. No sé, puede darle opciones. Entonces, dentro de ese juego de poderes que siempre hay que observar cuando los países están interactuando, a China le interesa, creo yo, que a Rusia esto la debilite, pero que no salga derrotada. Porque Rusia sigue siendo un actor importante para distraer esfuerzos de Occidente. Por otra parte, no puede ir a la ayuda de Rusia con gran entusiasmo porque podría perder los mercados de Europa, que para eso ha construido toda esa red de infraestructuras que es la ruta de la seda. Entonces, desde ese punto de vista entiendo yo y lo observo como tú, que están más de perfil. Están de perfil diciendo, bueno, yo no quiero meterme mucho en líos, pero es cierto que yo tengo una preferencia por la forma de hacer política que tienen los rusos a la que tienen los americanos, que obviamente son unos rivales, y son unos rivales que van a tratar de impedir que yo crezca económicamente y le pueda, en algunos momentos incluso, impedir el paso a toda la región del Indo-Pacífico, que es lo que se está jugando. Fijémonos que los Estados Unidos están demasiado aislados como continente. Eso es una ventaja, porque invadirte lo tienes dificilísimo, pero por otra parte, a la hora de realizar comercio, tú tienes que estirar tus líneas a través de océanos. Entonces, claro, la alianza con Europa es fundamental, evidentemente, para los Estados Unidos. No pueden prescindir en ningún caso de la alianza con Europa, pero necesitan alianzas también en el sudeste asiático. Y es a eso a lo que están jugando. Además, a proporcionar un marco muy laxo, vago, a la carta de relaciones comerciales con los países del sudeste asiático. La ASEAN, ¿queremos un pacto, un acuerdo de libre comercio? No. Acuerdos bilaterales, determinados mercados. Dices nosotros, de la ASEAN, ¿eso quién lo propuso? Estados Unidos. Los Estados Unidos están en una posición con la ASEAN muy claramente, como los países de todo el sudeste asiático, muy a la carta. O sea, no queremos forzados a nada, pero contad con nosotros. Somos una potencia que no está en el terreno,
estamos muy alejados, pero os podemos ayudar a que la potencia importante que tenéis al lado pues esté controlada. Es una estrategia muy parecida a la de la Unión Europea. Nosotros os defendemos, ponemos bombas atómicas si queréis, para que esto nos invadan. Pero pensad que nosotros, oye, ¿qué influencia vamos a tener sobre vosotros si estamos allí al otro lado del océano? Sin embargo, a estos los tenéis encima. El caso, y esto lo hablaremos en la Universidad de Verano, te hemos preparado un panel sobre este tema, ¿no?, de geopolítica en Asia, que no vas a poder estar, pero bueno, esas fechas las tenía contamos contigo para el año que viene, te lo digo desde ya. Si se asienta, bueno, es el día de geopolítica en la Universidad de Verano. El caso que a mí más gracia me hace es el de Vietnam, ¿no? Yo he estado viviendo cerca relativamente y visité el país, y es curioso porque en ese caso los vietnamitas podrían tener un recuerdo, o al menos familiar, de que los Estados Unidos, eso de que estaban muy lejos, bueno, hasta cierto punto, estaban muy lejos hasta que estaban dentro del país, y sin embargo, a día de hoy es el principal aliado de Vietnam, y esto es curioso porque, claro, los vietnamitas no ven con muy buenos ojos a los chinos. O sea, sienten cierto, no sé si es miedo, repulsión, algo. Y esto lo percibías simplemente hablando con los vietnamitas y les preguntabas, ¿no?, lo que opinaban. Te dicen, no, los chinos, no. Sí que es cierto que, claro, tienen una historia de siglos y siglos, claro, peleándose. Entonces es curioso que al final, con el más reciente enemigo que has tenido, que pues hubo una guerra de 15 años, sí, al final se transforma en tu aliado, te transformas en un país de partido único, pero con sistema muy capitalista, a la vietnamita, no necesariamente a la china, pero es relativamente parecido. Empiezas a llevarte todo el negocio que tenía China de producción a bajo coste y te transformas en un aliado de los Estados Unidos contra China, ¿no? Es quizá el caso más claro. Luego está Tailandia, ¿no? Que todavía más claro, que es todavía más claro, aunque Tailandia siempre ha coqueteado con unos con otros, con los nazis, con los japoneses, luego con los británicos, la da igual siempre. Pero bueno, luego hay pequeños nexos, ¿no? Está Camboya, que es totalmente del lado de China, Laos, igual, Corea del Norte, obviamente. Pero bueno, hay como que hay una partida de ajedrez y están tomando posiciones. Pero ¿crees que a la larga, en algún momento, esto le va a dar valor a China para tomar la decisión? Porque la decisión de entrar en Taiwán es devastadora. O sea, es muchísimo más grave que Ucrania. Como ya me ubiqué con la guerra de Ucrania, pues mis predicciones son de poca calidad. Pues yo pensaba que era... Que sepas que yo acerté. Fui de los pocos que dijo, claro, va a entrar porque os sorprende a todos que si entrara, si ya entró. Quiero decir, esto no es algo nuevo, ¿no? Yo no lo decía por eso, o sea, yo entendía que no iba a entrar porque creía que los objetivos los iba a conseguir mucho más fácilmente negociando, y que eso le impediría entrar en un proceso de decadencia económica como el que creo que va a sufrir en los próximos 5 años, con esa ruptura de relaciones con Europa y con los Estados Unidos y con todo lo que es Occidente. Entonces esa era la previsión que yo tenía. Estos van a entrar en una decadencia porque no van a querer negociar con ellos. Pues si tú a la hora de un problema lo solucionas a tiros y a bombazos, pues no eres dejas de ser fiable. No eres un socio. Entonces, yo tengo cierta visión del problema de Taiwán parecida. Yo no creo que a China le interese invadir Taiwán. Creo que el fomentar que las relaciones económicas y sociales y educativas y de todo tipo con Taiwán sean cada vez más espesas es una garantía de que en algún momento estará madura esa pieza para que surjan movimientos políticos que pueden ser favorables a la anexión, y que esa sea una vía mucho más favorable para ellos y mucho más fácil. Atraer, el que haya un momento que Taiwán diga, es que claro, toda nuestra economía está volcada al continente, nuestras relaciones, la gente viaja constantemente, los estudiantes van allí y vuelven, o sea, hay ya el poder de atracción, una relación. Sin embargo, bueno, esto no tiene mucha fiabilidad mis fuentes porque no recuerdo cuáles son, pero leí una especie de encuesta sobre los jóvenes y los mayores taiwaneses, si se sentían chinos o no. Estaba más o menos como que la gente mayor en 2/3 se seguían sintiendo chinos, sobre todo con esta idea de que ellos son la China auténtica, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo los jóvenes ya habían desarrollado en un 2/3, bueno, un 60 y pico %, esta identidad propia de nosotros ya no somos chinos, somos taiwaneses, ¿no? Al final, claro, cuando pasan varias generaciones esto sucede. Sí, es evidente. Esto en el largo plazo juega en contra de China, de estos intereses de intentar seducirles a bombazos tampoco va a ser una solución especialmente buena para China. Y todas las declaraciones que suele hacer China, que
siempre tienen la salvedad de que ellos no renuncian a la fuerza para recuperar Taiwán. Es verdad que parecen indicar que solamente lo utilizarían en el caso de que hubiera una gran implicación de poderes extranjeros en un proceso de independencia de Taiwán. Entonces verían amenazada su integridad territorial y tomarían la decisión de atacar. Y esas declaraciones llegan antes de ayer, hizo unas el ministro de Defensa chino, es decir, no se olviden ustedes, ¿eh? Aquí los Estados Unidos están jugando una partida muy compleja en términos de apoyar procesos que pueden llegar a la independencia, y nosotros iremos a la guerra con todo, iremos a la guerra todo el tiempo que haga falta. Con lo cual, la advertencia es muy clara. Pero en ningún momento les han dicho a los taiwaneses, tened cuidado, pues vamos a invadir mañana. O sea, mientras no juguéis la baza de la independencia... Pero lo son de facto. Lo son de facto, pero no de hecho. O sea, no legalmente. De jure. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todavía tienen ahí una esperanza de que los lazos vayan siendo cada vez más grandes hasta que lleguen a acuerdos de otro tipo. No sé, yo siempre he pensado que iría más por esa vía, porque indispondría a China con todos los países de la región. Obligaría, por ejemplo, a Japón a tener bombas atómicas. O sea, la inestabilidad que se iba a producir en la región sería tremenda. Es que o sea, el tema es que no les conviene. Claro, entonces, a menos que se produjera un conflicto muy grande entre los Estados Unidos y China, en el caso de China no tendría ninguna duda. Lo primero que va a atacar es Taiwán, porque Taiwán es una pieza fundamental que abre y cierra los mares de China. Entonces, a menos que pasara eso, yo creo que su estrategia es más de largo plazo. Me da la sensación de que es más de largo plazo. Son mucho más pacientes que los rusos. Pero, o sea, también es cierto que han aprendido. O sea, han aprendido de lo que ocurriría. Es decir, quizá Putin tuvo un error de cálculo. Yo creo que Putin no se esperaba que los alemanes, aunque fuera de aquella manera, dijeran no al Nord Stream 2. Yo creo que eso fue una sorpresa. No se esperaba esa coordinación entre todos los países europeos, que además una de las críticas de Putin siempre es como, bueno, esto es la Unión Europea, esto es un cachondeo, aquí cada cual va por su lado, nosotros tenemos un plan, bla, bla, bla. Bueno, han visto lo que es capaz de hacer Occidente si se coordina. Sí. Y probablemente Taiwán es más importante para la economía mundial y occidental que Ucrania, ¿no? Por el tema de los microchips y los supercondensadores estos, ¿no? Como los semiconductores. Los semiconductores, la producción de semiconductores es fundamental. O sea, es una pieza vital, ¿no? El tema del sistema SWIFT, de bancario y demás. O sea, es como que creo que China ha tenido varias lecciones de qué podría pasar si nosotros no lanzásemos. De hecho, ha tenido reuniones con los jefes de los bancos, con los directores de bancos de la banca comercial y el Banco de la República Popular China, acerca de qué se tendría que hacer en el caso de que hubiera un aislacionamiento, ¿no? Intentaran aislar el sistema financiero chino. O sea, lógicamente ellos están tomando nota de todo. Y aprenden, ¿no? Y aprenden. Lo que pasa es que hasta qué punto nosotros, eso habría que ir mucho al detalle, seguramente, y no tenemos datos, pero se podría encontrar. ¿Hasta qué punto dependemos en la producción de muchos componentes tecnológicos de China? O sea, ¿hasta qué punto el know-how está allí y ya no está en ningún otro sitio? ¿Hasta qué punto el capital humano está allí y no está en otro sitio? Y eso eso nos podría afectar. Pero deslocalizar todas las empresas que son necesarias para proveernos de lo que necesitamos sería más fácil que en el caso de Rusia. O sea, en el caso de Rusia el problema es que la energía es fundamental para los procesos productivos y para calentar las casas y para todo, y los alemanes decidieron que solo iban a tener un proveedor. Porque el resto no tenemos el mismo problema que Alemania. O sea, tenemos el problema que si se paran las factorías alemanas vamos a sufrir. Entonces, habría que verlo. O sea, habría que ver hasta qué punto un movimiento muy radical de China perjudicaría más a China que al resto del mundo. India, archienemigo de China, y ahora también que se está poniendo muy de perfil, ¿no? Bueno, pero es que la India... Es claro, a ver, la India es la democracia más grande del mundo, ¿no? O así se venden. Yo, amigos indios que hice en el sudeste asiático, estaban muy orgullosos de ellos. Somos la mayor democracia del mundo, ¿eh? No, la mayor democracia del mundo. Y se la ve, o históricamente se la ha visto, al menos en los últimos años, ¿no? Como aliada de Occidente, por razones, bueno, históricas, ¿no? De parte del Imperio Británico, el idioma, tiene el inglés para comunicarse con el resto,
la caída de la Unión Soviética hizo que perdieran a ese aliado que tenían y entonces pues se fueron más para el otro lado, pero ahora está de nuevo buscando unos intereses nacionales propios que la gente había dado por hecho que no tenían, que estaban alineados completamente contra China y dentro del bloque occidental. Es que eso es estudiar mal el problema. O sea, es verdad que desde la independencia, los que han gobernado es el Partido Nacional del Congreso, o la Asamblea Nacional del Congreso, que era un partido nacido del socialismo fabiano británico, de gente que había estudiado en Cambridge, y que bueno, habían organizado una especie de sistema socialista de planificación laxa. El mal, ¿no? Sí, pero eso fue así hasta los años 90. En los años 90 se produce una apertura, una desregulación, una liberalización de todas esas cuestiones. Fíjate, cuando todo eso estaba pasando, yo se lo explicaba en una escuela de negocios que está aquí al lado. El palacio que hay ahí enfrente, que está ahora cerrado, que tenéis aquí al lado, ahí, eso era una escuela de negocios antes. Y ahí yo explicaba esas cosas. Ya fíjate hace cuánto tiempo. Y lo que no se preveía, o lo que no preveían, es que la potencia de la cultura india iba a volver a la política a través de un partido que toma todos esos elementos de los partidos nacionalistas, pero aplicados al caso cultural indio, que es el Bharatiya Janata Party. Y el Bharatiya Janata Party lo tiene en su nombre. Esto es una cosa que cuando hablo del tema siempre lo digo. Bharata es la idea de la India extensa, de la India cultural, que va desde Pakistán hasta más allá de, a Myanmar prácticamente, que incluye también Ceilán, por lo que es la actual Sri Lanka. O sea, es una India soñada, enorme, barata. Bueno, es lo que era la entonces, India a nivel subcontinente. Sí, ¿no? Sí, subcontinente. Este partido, que es un partido nacionalista, como si fuera, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, el Partido Nacionalista Vasco nuestro, o sea, que los mitos fundacionales y las cosas estas, y tenemos un idioma distinto y unas tradiciones distintas, y que nos vemos distintos, somos de todo punto distintos, pues no se preveía que llegaran al poder en un momento con tanta fuerza. Y están en el poder. Son del Punjab, ¿no? Sí, bueno, es que todo lo que es el valle que va del Punjab a Nueva Delhi y todo eso eso es, ¿cómo decirlo? La crema, ¿no? Es la flor innata de. Pasa que ahora una parte les queda en Pakistán, pero son los mismos, son racialmente los mismos, intelectualmente los mismos, he tenido amigos operativamente los mismos. He tenido amigos pakistaníes e indios que no se llevan perfectamente. Y bueno, claro, para mí visualmente los mismos, la comida la misma. Pero cuando lo único que cambia era la religión. Cuando tú te preguntas, Pakistán tiene bombas atómicas, ¿no? Los punjabíes tienen bombas atómicas. Entonces, claro, más o menos ves ahí el asunto. Y entonces, ahora tenemos una India que juega un partido distinto, es que ellos pueden ofrecer una cultura que es alternativa a las de otros países. Y la proponen también, en cierto modo, con una intención universal. Es igual que la revolución islámica de Irán. La revolución islámica fue la revolución de nuestro tiempo, por lo menos la del mío. Por las revoluciones marxistas, en cierto modo, habían quedado ya en el pasado. Entonces, de repente aparece algo que ofrece una opción cultural diferente y una forma de organizar la sociedad con unas especificidades propias. Y el caso de la India y de otros casos que también viviremos, supongo, pues no nos debe sorprender, pero tienen su importancia a la hora de comprender esa intención de independencia que tiene la India respecto de los demás. Sin embargo, no existe esa unión a nivel de idiomática, por ejemplo, lingüística en India, en la propia India, ¿no? El Estado indio, no existe porque, bueno, hay idiomas que se hablan, pues que son 70 millones de personas, sí. 80 millones por aquí que hablan idiomas que no se entienden entre ellos. El hindú se supone el hindi, ¿no? Sí, el hindi. El hindi es el común, pero bueno, que yo tengo amigos que no hablan bien hindi, ¿no? Y uno le decía a otro, no hablas bien hindi y tal. Bueno, o sea, no existe esta unidad lingüística ni tampoco religiosa, aunque obviamente el partido en el poder es acusado de promover mucho el hinduismo. Sí, claro. Pero no existe, quiero decir, la India es uno de los países con más millones de musulmanes del mundo. El hinduismo, tal y como ellos lo conciben, es una religión que puede incorporar a todas a su panteón. Es una especie de imperio romano. O sea, meta usted. Pero al revés, no me imagino a un musulmán aceptando esto, claro, ni a un cristiano. Pero a mí un indio me ha dicho, pero ¿qué problema hay?
O sea, Jesús es la encarnación de Shiva, dicen. Claro, es la encarnación y entonces lo metemos al panteón y ¿qué problema tenéis? Sí, sí. Un amigo mío me decía, Jesús perfectamente, mira, la historia de Shiva es muy parecida, me decía. Claro. Yo, bueno, no sé si esto encajaría bien, ¿no? No, pero ya nos mataban por no quererlo meter en el panteón romano, entonces tenemos ahí una dificultad, ¿qué le vamos a hacer? Pero es verdad que ellos tienen esa intención, tienen la intención de ser un jugador propio. Y como tienen la ventaja de la población, que uno puede verlo como una desventaja, pero también es una ventaja, pueden jugar a ver si pueden crecer económicamente, como lo han hecho los chinos, para tener una masa crítica de población que pueda vivir muy bien y por lo tanto que haga un mercado interior muy potente. Y en ese caso ya son. ¿No está sucediendo ya? Sí, claro. Lo que pasa es que de una forma muy distinta a la que ha pasado en China. En China se ha querido integrar a más, se ha podido separar muy claramente el campo de la ciudad, han planificado cómo enviar a la gente, aunque esto pueda parecer muy inhumano, bueno, pues es lo que han hecho, ver de qué forma trasladamos a gente del campo a la ciudad y tal, pero en la India es, bueno, esto que vaya produciéndose, y en cada lugar de forma distinta, y bueno, pues... Más liberal casi el caso de la India. Pero de una forma... Comparado con... Sí, no, obviamente es más liberal. Que no me liberal, acusen luego de, dice que la India es liberal. Bueno. Sin ninguna duda, en el siguiente sentido, en que hay mucha gente que vive a la mano de Dios, o de Shiva, o sea, a lo que te pase, en un territorio que además es especialmente fértil. O sea, la India es seguramente el único país del mundo que el 50% del terreno es cultivable, y es cultivable además con una buena fertilidad. Entonces eso permite que pueda vivir una masa de población enorme sin que nadie se preocupe de ellos. Eso sí, con unas tasas de mortalidad realmente espantosas. Yo no sé si sigue siendo así, pero antes la pirámide de población de la India era curiosa, porque sabéis que una pirámide de población divide entre hombres y mujeres por generaciones, cada 5 años, entonces tienes un palito de cuántas personas están en cada una de ellas. Entonces tú veías la típica pirámide de población, muy pirámide de población de país muy atrasado, ¿no? O sea, que la gente cuando pasa de los 40 años estás dado, o sea, vas a morir de alguna disentería o de algo por el estilo, una infección, sí. Cualquier cosa. Efectivamente. Pero luego salían travesaños, que era una cosa muy extraña, le daban una apariencia de portaaviones, ¿no? Un barco en el que salían travesaños. Entonces, la primera vez que vi una pirámide de población de la India, cosa más curiosa esto, ¿por qué será? Y entonces inmediatamente me puse a buscar, claro, no había Google y era un poco más complejo. Pero al final encontré la solución, y es que el nivel de analfabetismo era tan sumamente enorme que la gente no sabía cuándo había nacido. Entonces le preguntaban, y dice, ¿usted cuántos años tiene? Y él decía, 25 o 30. Pero entonces ha nacido en el 1976. Y decía, no, en el 70. O en el 70. O sea, redondeaban la fecha de nacimiento. Entonces se concentraban poblaciones y por eso salían tramos. Entonces, esas dificultades que tenía la India eran demostrativas de que la gente vivía completamente al margen de cualquier tipo de proceso estatal, vamos a decirlo así. Usted está ahí a lo que puede, en formas de socialización muy primitivas. Pues seguramente bajo el poder de un señorito local o de... En fin, feudales, seguramente, no lo sé. Eso seguirá pasando, imagino. Yo supongo que sí. En algunas partes del país seguramente sí, pero en otras no. O sea, en la India debe haber seguramente 500 millones de personas que viven muy bien. Y sus universidades más ricos que españoles, ¿no? Estudiantes, sí, claro. Más ricos que millonarios, sí, más millonarios que españoles hay ahora mismo. No obstante, claro, el papel este que juega como archienemigo de China siempre ellos tienen el problema lógico de que las rutas comerciales que son fundamentales para China pasan por delante de su casa. Y China ha establecido un plan de tener puertos en los cuales puede recalar. Los puertos no profundos. Solamente, claro, puertos que tengan más de 25 metros de calado, en los que pueda recalar no solamente la armada comercial, sino sobre todo la armada militar. Y entonces esos puertos son pues ¿En Pakistán? En Pakistán tienen el de Gwadar, que está resultando un bluff, porque de ahí querían sacar oleoductos y tal, y el ejército de liberación del Baluchistán les tiene quemada la moral. Pero luego tienen Colombo y Hambantota en Sri Lanka, tienen Kiok Piu en Myanmar, tienen Kokong en Camboya. El de Kiok Piu, yo he vivido en Myanmar, está ahí. Sí, bueno. Y está controlado ahora mismo por la guerrilla, el Arakan Army. Es que Myanmar es un país muy especial. Sí. Yo cuando vi cómo se llamaban las... ¿cómo se llaman? Organizaciones autónomas armadas o algo así. Y decía, ¿esto qué es? Porque este territorio, mire, está armado y aquí no entre usted. A mí me recuerda a una especie de Colombia, también en el sentido de que
la mitad del terreno, la soberanía del Estado no llega, ¿vale? Pero en vez de una guerrilla dominante, 20. Sí, sí. 20. Bueno, y eso no vamos a entrar ahí porque es quizá un tema más local, pero otro día, si te interesa el tema, podríamos hablar de él. Lo de India, claro. Se ve que es un crecimiento diferente, menos planificado, pero ya puede haber fácilmente lo que tú dices, ¿no? Pues quizá 300 millones de personas que viven a nivel europeo. Sí. Yo diría más. Y es casi la mitad de la población de Europa. Sí, yo diría que se están acercando a la población de Europa, porque además bueno, como país, gran productor de motocicletas, gran productor de coches, gran productor de productos farmacéuticos, gran productor de muchísimas cosas. O sea, yo he conocido una empresa aquí en Aranda de Duero que importaba los medicamentos de la India y aquí los empaquetaba. Y tú dirías, sí, no, tiene una será industria... al revés. No, mire usted, el know-how ya está allí. Ingenieros todos los que usted quiera. Entonces, claro, ahí se va a producir una pugna, evidentemente, entre los dos países. Y además, mientras la India lo que quiere es ser autosuficiente en su propio armamento, igual que China. Por ahora ha estado comprando a muchísimos proveedores distintos, principalmente a Rusia porque era mucho más barato, pero su intención es ir haciendo crecer una industria propia para afianzar sus propios intereses y ser un jugador especialmente importante en toda la región. Sería un socio realmente magnífico, pero los Estados Unidos ya saben que es un socio tangencial. Como tiene sus propios intereses, nunca será el socio, en fin, definitivo, que está allí para todo. Pero nos vendría bien. Hablo de nos como a Occidente, si es que existe, ¿no? Quiero decir, mientras sean países que quieran libertad social, económica, comercio, tal, nos conviene. O sea, la política que me parece que es más razonable. Lo que me parece menos conveniente es abrirte enormemente, de forma muy liberal, a países que pueden aprovechar en términos geopolíticos esa situación para atacarte. Vamos a terminar con lo más cercano, ¿no? El Magreb. Justo, ya habíamos hablado, de hecho, un poco al respecto en el Free Market Roadshow, ¿no? De la sorpresa, del giro de la histórica diplomacia española bueno, apoyamos lo que la ONU diga. La ONU dice sí, pero tenéis que ser parte, ¿no? Porque sois la ex-metrópoli, tenéis esa misión, ¿no? Uh-huh. Pero ningún gobierno nunca se mojó para mantener este equilibrio, ¿no? Entre Marruecos, nuestros intereses también del Sáhara Occidental y la relación con Argelia. Este giro, bueno, lo que no sabíamos entonces es los acontecimientos que iba a pasar, que Argelia iba a decir, o aparentemente a decir, basta. No sé si no lo sabíamos, bueno, pensábamos, ¿no? ¿Y qué va a hacer ahora Argelia? Ahora, tengo una idea, quizá te parece un poco loca. ¿Qué tan loco sería? Porque Argelia es aliado histórico de Rusia. ¿Sería tan loco pensar que de alguna forma hay cierta coordinación? Porque yo recuerdo, más allá del giro de Pedro Sánchez, yo recuerdo que ya por septiembre, octubre, alrededor de este momento, ya Argelia cerró uno de los gasoductos que pasaba por Marruecos y le dijo a España, si vas a vender este gas luego a Marruecos, te lo cortamos. Y entonces ya hubo una subida del gas en España por septiembre, octubre, no sé si te suena. Sí. Claro, que dos países que son aliados, ¿no? El principal aliado de Rusia en el Mediterráneo, aparte de Siria, que bueno, está como está, ¿no? Hagan este juego del gas a la vez con Europa. No, a mí me huele, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva, no siempre. Pero... Vamos a ver, es verdad que Argelia siempre ha estado en la esfera ideológica del socialismo y desde ese punto de vista aliado de la Unión Soviética y luego de Rusia. También es verdad que Rusia se ha infiltrado claramente a través de sus mercenarios en Mali, que es un país que está al sur de Argelia y tiene frontera con él. Entonces, para, por ejemplo, el control de la inmigración, ahora mismo Rusia tiene una palanca para poder enviar a gente por las rutas que hay de migración a través del desierto enorme de Argelia, porque Argelia es un país inmenso, de 1.200.000 y pico metros cuadrados, pues tienen esa posibilidad. Y quizás sea una de las piezas de presión contra España que vaya a utilizar Argelia, enviarnos pateras con inmigrantes, principalmente a las Islas Baleares, eso es cierto. Pero por otra parte, ¿de quién depende económicamente Argelia? Argelia depende económicamente de 3 países, que son Alemania, Francia y España. Luego viene Italia. Pero ahora están como acercándose a Italia. Quiero decir, ¿no? que más del 50% del Producto Interior Bruto, vamos, de las exportaciones de Argelia,
van a 3 países europeos. Y lo mismo, o sea, lo importa principalmente de esos países europeos. Entonces tampoco es que esté especialmente en su interés enemistarse con la Unión Europea, porque claramente su futuro está en ser el proveedor energético de Europa. Al menos de Europa del Sur. Entonces el problema que tienen con Marruecos es un problema irresoluble. Es decir, o caerá del lado de uno o caerá del lado del otro. A Europa yo entiendo que no le interesa que caiga del lado de Argelia. Esta es una verdad que yo creo que todos somos conscientes de ella, pero nos gusta explicitarla porque es cierto que España tiene una responsabilidad con gente que era española hace 50 años. Sí, que tenía su DNI, sí, como que eran tú y como españoles, eran españoles. Entonces ahí tenemos un problema que, bueno, en algún momento tenía que cascar. Todos pensábamos que cuando cascara España obtendría grandes compensaciones. Entonces, como todos más o menos suponíamos que algún gobierno español se pondría bien con Marruecos y le daría lo que desea, eso vendría acompañado de tú reconoces que Ceuta y Melilla son nuestras y que Canarias también, y renuncias a estos problemas. Entonces buscamos una solución que te convenga. A cambio de, nosotros reconocemos... A cambio de algo. Lo que tú no puedes hacer es, yo te doy lo que deseas a cambio de nada. Porque un día me chantajeaste metiéndome en Ceuta 10.000 tíos. Pero, a ver si he entendido bien. Que España reconocería que Ceuta y Melilla son... No. Que España reconocería que el Sáhara es de Marruecos, o que la solución que busca Marruecos para el Sáhara sería la correcta, sería la que iban a apoyar, pero a cambio de algo. Y Marruecos, reconóceme que Ceuta y Melilla son nuestras y que las Canarias también. Pero que no lo ha hecho. No, lo que pasa es que nosotros tenemos en los mapas marroquíes seguirá... Tenemos una situación en la que hemos cedido a una posición en que nunca habíamos además adoptado, que es conveniente para Marruecos, y no hemos conseguido nada a cambio. Salvo que hay algo por debajo de la mesa, ¿no? Se habla de los fosfatos del Sáhara Occidental. Sí, vamos a ver. Ahora estamos en el los mar fertilizantes. Y los peces, en el mar, los peces, tal, y que Marruecos es una pieza fundamental para Europa, que todo eso es cierto. Es cierto, claro. Que además es una pieza fundamental para impedir que el salafismo se penetre por el África Occidental, también es cierto. Que es mejor tener allí a los sufíes. Es cierto, todas estas cosas son ciertas. Que eso lo tienen bastante bien cogido los marroquíes, porque además todos los imanes o lo que predican por todas esas regiones, en las madrasas correspondientes y en las mezquitas correspondientes, que son sufíes, son enseñados, me parece, en la Universidad de Casablanca. Sí, tienen que tener la sanción directa del gobierno de Marruecos. Todo eso es cierto. Pero este movimiento a no se sabe qué, que no nos da ninguna ventaja, en un momento en que la energía parece que es un problema bastante acuciante, pues es algo que a todo el mundo le sigue teniendo bastante perplejo. ¿Crees que se sabrá en algún momento? Sí, claro, pero ¿Qué ha habido ahí? En algún momento cascará esto y lo veremos. O sea, sería una vergüenza, yo creo, ¿no? A nivel de país, que se reconociera que no ha habido... Que la única promesa ha sido, bueno, sí, vamos a controlar las rutas de inmigrantes. Acuérdate que cuando salió esto, hubo una noticia que lo que explicaba es que, claro, Europa va a convertir en su hub energético a España y toda la energía la va a sacar de Argelia. Y Argelia, por eso, va a ceder en su pretensión de tener una salida al Atlántico, que esto implica que el Sáhara fuera de los saharauis, que la frontera de 40 kilómetros que tienen ahí al lado de Tinduf, que es donde están en realidad los pobres saharauis, porque les han expulsado a patadas, pues les permitiera tener una salida directa al Atlántico sin necesidad de tener que pasar, que también sería un viaje muy largo, porque digo que Argelia es un país muy largo. Y no muy grato, ¿no? No muy amable. Pero bueno, no sé, yo entiendo que la opción así europea estratégica sería, bueno, que Marruecos controle eso. Marruecos socio preferencial, nos vamos a llevar bien, que crezcan económicamente, y bueno, que ellos tendrán sus intereses por ahí, en el África Occidental. Pero ¿qué hemos sacado nosotros de este giro? Se había hablado de quizá incluir Ceuta, Melilla y Canarias en el acuerdo de la OTAN, que ahora mismo todo, no están. Todo lo que quieras, pero... Entonces, desde ese punto de vista, todo el mundo está perplejo, vamos a decirlo así. ¿Que hay algo debajo que es súper ferolítico que no sabemos? Yo es que ya empiezo a resistirme a concederle a nuestros políticos ese tipo de presciencia, ¿no? No, en el fondo tendrán algo planeado, porque ¿cuántas veces hemos visto que no? Yo es que he vivido una guerra en Irak, una invasión
que estaba presuntamente amparada por una inteligencia formidable que aseguraba que allí había un peligro. Sí, recuerdo para toda la Donald humanidad. Rumsfeld, ¿no? Con las fotos de satélite en la ONU, es clarísimo, clarísimo. Sí. Todo el mundo lo creía. No, Colin Powell. Yo digo, Colin Powell se me sí, cayó. Colin Powell sí, se me sí, cayó sí. totalmente ese día. Colin o sea, decir, Powell. Y con lo respetado que era, ¿no? ¿qué Se leches? jugó todo su Porque yo esa prestigio. comparecencia la vi. O sea, yo me senté a verla. Sí. Y Colin era como, Powell, Colin Powell. no puede ser que vayáis a invadir un país con 4 fotos. Entonces, Tiene que ser verdad. yo ya me creo que no existe esa presciencia. Entonces, yo no le voy a conceder al presidente del gobierno, lo siento mucho. No sé Claro, cuáles quién son sabe, sus lo mismo virtudes. nos sorprende y dentro Yo no de sé 20, cuáles son sus 30 virtudes, años. creo que, bueno, sabemos alguna. Que es guapo, ¿no? Como no, decía- es bueno eliminando competidores, pero Ah. yo no conozco otras. No, había una presidenta de comunidad autónoma, ¿no? Que no diré el nombre, pero que decía, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedes decir de Pedro Sánchez? Que es muy guapo. No, eso dice una prima mía. Y el otro día una periodista me decía, es que es un tipo que te vende cualquier cosa porque es muy guapo. Pero no creo que haya en este movimiento por ahora una presciencia. Ya lo veremos, pero... Sí, ¿no? En 20, 30 años lo No mismo lo se sé. desclasifica eso y se No, aclara. bueno, pero la a lo vergüenza mejor lo sería vemos por la descubrir vía que no de hay los nada. hechos. Lo vemos por la vía de los hechos, que la cosa no se mejora mucho y tal. Pero por ahora, ¿qué hemos conseguido? De momento nada. De momento nada. A ver. Bueno, Óscar, pues oye, un placer, me lo he pasado genial. Muchas gracias. Podría estar otra hora, otras 2 horas hablando Pero contigo. me voy a un concierto, lo siento. Pero hay un concierto. ¿De quién era? Los enemigos. Los enemigos, ¿De quién? pero del comercio no, estos son otros, ¿no? Esto es, además, es la segunda vez que lo veo este año. O sea, O sea, eres un fan de Los total. Enemigos es un absoluto. grupo eso de la juventud, muy querido, pero la primera vez fui a verlo con un amigo, tenía que haber venido un tercero no pudo porque trabaja en una universidad en los Estados Unidos y ahora está ya aquí en Madrid, entonces el plan que no pudimos hacer se hace hoy. Bueno, pues Nos disfruta reunimos del concierto. Lo mismo yo me pongo a buscar un poco playlist de los enemigos, que no del comercio. No, No, estos no son enemigos. Vete tú a saber. Vete tú a saber. No. Los 80, Madrid. Vete tú a Bueno, bueno, Óscar, un placer y bueno, gracias. el año que viene, si quieres, repetimos. ¿Vale? Cuando quieras. Y revisamos todo lo que. Pero que sea todo en lo que sea en invierno, por amor de las Dios. predicciones de invierno. O en invierno es peor. Yo creo que puede ser peor, ¿eh? Bueno, muchas gracias también a nuestros oyentes y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.